La semana pasada iniciamos una serie de mensajes sobre madurez espiritual. ¿Por qué estamos hablando de madurez espiritual? Somos una iglesia que estamos a puertas de celebrar nuestros 30 años como iglesia. Háganle un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Dios es bueno. Y ya estamos 30 años celebrando y 30 años en los que ya tenemos que avanzar, porque 30 años ya significa madurez, es plenitud. Los 30 años son la plenitud de la vida. Cuando tú estás en tus 30, estás en la plenitud de la vida. Levanten la mano los que están en sus 30 todavía, ¿no? Ah, muy bien, ya eso, estamos en la plenitud. ¿Cuántos ya? Los que tienen 39, levanten la mano. ¿Quién tiene 39? Ya estamos abandonando la plenitud de la vida, ¿no? Pues bien, levanten la mano los que ya tienen más de 40. Ya les truenan las rodillas, ya les truenan. Muy bien. Pero la idea es que la plenitud de la vida son los 30 años. Y cuando nosotros estábamos pensando en la iglesia, dijimos, tenemos que predicar una serie de mensajes que nos lleven a entender que tenemos que madurar. Porque madurez no viene con la edad. Madurez viene con aceptar responsabilidad. Viene con una decisión que todos debemos tomar. No puedes madurar si no quieres. La gente se va a pedir, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus jefes, el mundo te va a pedir que madures. Pero si tú no lo quieres hacer, nadie te puede obligar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes tener 30, 40, 50 años y seguirte comportando como un niño. La semana pasada hablábamos de eso y la Biblia nos enseñaba en Hebreos capítulo 5 que muchos de los que ya deberíamos estar siendo maestros todavía necesitamos de la leche espiritual. Que se nos trate como niños, que se nos lleve como bebés espirituales. Y entendíamos que el problema no es la leche. El problema es que yo me quede toda la vida tomando leche. ¿Sí o no? Y les explicaba eso. Y les decía que cuando eras niño, ¿qué te piden? Que tomes tu leche para que crezcas. ¿Cierto? Toma tu leche para que crezcas fuerte y sano. Pero cuando pasan los 30, ¿qué te dice el doctor? Ya no tomes leche, porque es mucho colesterol, mucha grasa. Entonces, ¿qué empezamos a tomar? Leche light, sin lactosa y todo lo demás, prácticamente agua, ¿no? Pero tomamos algo, ¿no? Porque ya nos afecta. Entonces, la naturaleza nos dice que no me puedo quedar tomando leche toda la vida. Eso es para una etapa de niños. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, necesitamos madurar. Todos necesitamos madurar, todos necesitamos crecer. Pero ¿cómo podemos madurar? Y tenemos que hablar de identidad. Cuando yo sé quién soy, puedo madurar. Porque la persona inmadura, ¿qué está formando? Su identidad. Un adolescente, ¿qué está formando? Su identidad. Por eso tiene que muchas veces ceder, o muchas veces cede, pero no tiene que ceder, pero muchas veces cede en sus principios y en sus valores para ser aceptado por el grupo. ¿Por qué? Porque todavía su identidad no es clara, necesita aceptación. Entonces, al necesitar esta aceptación, muchas veces va a pasar sus límites, va a transgredir sus principios y va a ceder a la presión del grupo por ser aceptado, porque su identidad todavía se está formando. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando una persona ya sabe quién es, ya tiene clara su identidad, ya no cede ante la presión, ya no cede sus valores, porque sabe quién es. Entonces mi pregunta es, ¿quién es maduro? ¿El que cede ante la presión o el que sabe quién es y no cede? Entonces, para yo poder madurar, necesito estar claro en quién soy. Necesito saber cuál es mi identidad. Ahora, como cristianos, nuestra identidad es que somos cristianos. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. ¿Y eso qué significa? Que le hemos entregado el corazón a Jesús. Que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Está más? Pero Jesucristo no nos llamó cristianos. Jesucristo nos llamó discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo no nos llamó cristianos, se nos llamó cristianos en hechos. Cuando ya la iglesia estaba funcionando. ¿Y por qué nos llamaron cristianos? Porque nos veían cómo nos tratábamos, porque veían cómo teníamos las cosas en común, porque veían cómo nos amábamos. Amén. Entonces, pero
Jesucristo no nos llamó cristianos. Jesucristo nos llamó discípulos. Ustedes son mis discípulos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra identidad como cristianos? Nuestra identidad como cristianos es que somos discípulos. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, tú eres un discípulo de Jesús. Cuando hablamos en la iglesia de discipulado, lo que estamos hablando muchas veces es de un curso. Y la gente piensa que el discipulado es un curso. Pero no, hermanos. El discipulado es un proceso. Vamos, diga conmigo, el discipulado es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque es un proceso en el que yo dejo el mundo del que vengo, porque todos venimos del mundo. Todos venimos de nuestros pecados, todos venimos de nuestras debilidades, porque aquí nadie llegó perfecto. Todos aquí llegamos con pecados, ¿sí o no? Todos aquí llegamos heridos, todos llegamos lastimados, todos llegamos a Cristo con heridas en el corazón. Y Jesucristo nos encontró tal y como estábamos, nos amó y nos rescató y nos dio vida eterna. Amén. Y por eso somos cristianos. Ahora, cuando yo llego a Cristo, entonces tengo que empezar un proceso en el que yo tengo que adquirir la identidad que Cristo ahora me otorga. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que para los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, cuando yo me convierto en un hijo de Dios, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo soy cristiano, empieza una nueva vida para mí. ¿Cuántos están viviendo esa nueva vida? Empieza una nueva vida para mí. Y esa nueva vida está marcada por un proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de transformación de mi identidad, de transformación de mi naturaleza, de transformación de mi esencia, de transformación de mi personalidad, de transformación de mi carácter, de transformación de mi temperamento. ¿Por qué? Porque ahora se tiene que formar en mí la identidad que Cristo me otorga. Y la identidad que Cristo me está otorgando es que ahora ya no soy del mundo, sino que ahora soy su hijo, soy su discípulo. Y yo tengo que dejar que Cristo forme en mí un discípulo. Pero entienda esto, esta obra que Cristo va a hacer en nosotros no es una obra que tú y yo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es una obra que el Espíritu Santo hace. Es una obra que Dios solamente puede hacer. Por eso vemos muchos cristianos frustrados, porque llevamos años en la iglesia y no podemos cambiar. Llevamos muchos años congregando, aprendiendo cursos, aprendiendo un montón de cosas, escuchando un montón de mensajes, pero no podemos cambiar. O no podemos vencer un pecado con el que estamos luchando muchos años. Y yo te voy a decir algo, quizás es porque lo estás luchando en tus fuerzas. Has aprendido fórmulas, has aprendido testimonios de otras personas que te han contado cómo ellos vencieron su pecado. Pero te voy a decir algo, ninguno de ellos venció en sus fuerzas, sino que venció en las fuerzas de Dios. Porque no es por fuerza, hermanos, es por el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que aprender que tiene que fortalecer y crecer en mí el Espíritu de Dios para que me forme como un discípulo. Para que yo pueda aparecer. ¿Por qué? Porque el discípulo es alguien que aprende de un maestro, pero no aprende solamente sus enseñanzas, aprende quién es su maestro y quiere ser como su maestro. ¿Sabes qué hacían los discípulos? O cuando tú elegías un discípulo en el pasado, un discípulo cuando tú lo elegías, este chico, esta chica, especialmente los hombres, dejaba a su familia y se iban a vivir con el maestro. Por eso cuando tú ves que Jesús llama a sus discípulos, él le dice, sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Dejaron todo y se fueron con él. Vivían con él, caminaban con él, comían con él, dormían con él. No lo hacemos así ahora. Tranquilos. Pero tenemos que hacer eso con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el caminar, el comer, el convivir, no solamente te hacía aprender lecciones, te hacía aprender vida. ¿Quién es tu maestro? Entonces el proceso de discipulado es un proceso en el que yo dejo de ser yo, por así decirlo, y empiezo a ser lo que Cristo quiere que yo sea. Y es un proceso difícil, porque tengo que dejar que Cristo saque un montón de cosas de mi vida. Y voy a luchar y voy a pelear porque
Mi carne va a hacer su parte. Por eso la Biblia dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne va a hacer su lucha. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque él dice, hay algo a mí, hay algo dentro de mí que pelea, que lucha. Es la naturaleza pecaminosa con la naturaleza espiritual que van peleando, pero va a vencer la que yo nutra más, a la que yo alimente más. Entonces, mientras yo dejo que el Espíritu Santo haga su obra en mí, yo voy a dejar que el Espíritu Santo me forme y me convierta en un discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, en esta pequeña introducción, la idea es, ¿qué es lo que Cristo está pidiendo de nosotros? Que nos convirtamos en ¿qué? ¿En qué? En discípulos. Un cristiano maduro deja de verse a sí mismo como el centro, sino que pone a Cristo en el centro y deja que Cristo lo transforme. Y me convierte en un discípulo. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Qué es lo que quiero que hablemos hoy? Quiero que hablemos de las marcas de un verdadero discípulo. Para ver en cada uno de nosotros si tenemos estas marcas. Y si no las tenemos, no te sientas juzgado por el mensaje. Siéntete desafiado al momento de escuchar decir, yo no tengo esto, pero en el nombre de Jesús lo voy a tener. Yo todavía no he logrado esto, pero en el nombre de Jesús, Cristo lo va a lograr en mí. Voy a dejar que Él me transforme. Y cuando terminemos el mensaje de esta noche, yo quiero que tú puedas orar al Señor y decirle, Padre, con honestidad, esto quiero que hagas en mi vida. Yo quiero tener estas marcas del discípulo en mi mente y el corazón. Y si vamos a hablar de discípulos, hay un discípulo que vamos a tomar como ejemplo esta noche, que es un discípulo que te ejemplifica bien con nosotros. Y lo vamos a reconocer rápidamente, y él es el apóstol Pedro. Pedro es un discípulo complicado. Y no porque nosotros seamos complicados, un poquito quizás, ¿cierto? ¿Cuántos creen que son complicados? ¿Cuántos le dan chamba a Dios más de lo que debería? Levante la mano, muy bien, ahí está, muy bien. Le damos chamba a Dios, ¿cierto? Le damos un poquito de trabajo, claro que sí. Pedro era uno de esos discípulos. Era de los discípulos que metía la pata cuando no debía. Él era el que hablaba cuando no le pedían su opinión y a veces le acertaba. Muy bien. Y a veces, muy mal. ¿Sí? Pedro decía cosas que al final no cumplía. Pedro se alejaba de Dios y volvía. Es muy parecido a nosotros, pero Dios transformó a Pedro. Y vamos a aprender en Lucas capítulo 5 cómo fue el llamado y las marcas del discípulo en la vida del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Me encanta esta historia porque es una historia real, es la historia del llamado de Jesús hacia Pedro y a sus compañeros que estaban en este punto, en esta pesca milagrosa.
Sabes, esta historia nos recuerda una gran verdad que quiero que puedas anotar. El discipulado no comienza con lo que hacemos por Cristo, sino que empieza por lo que Cristo hace por nosotros. El discipulado no empieza con lo que hacemos por Cristo, sino con lo que Cristo hizo por nosotros. Antes de que Pedro hiciera algo por Jesús, Jesús salió a buscarlo. Antes de obedecerlo, fue llamado por gracia. Antes de servirle a Cristo, fue amado por Él. Y eso es lo mismo que Cristo hace con nosotros. Antes de que tú llegues a la iglesia, Cristo ya te estaba buscando. Yo a veces lo pienso un poquito y digo, ¿realmente Dios me estaba buscando? Y yo te animo a que hagas ese trabajo. Acuérdate cómo llegaste a la iglesia. Ese día que llegaste a la iglesia no fue el único día que Dios te habló. Ya Dios te fue tocando a lo largo de tu vida de una u otra forma. Alguna invitación, algún mensaje en la calle, algún mensaje en la tele, algún mensaje en la radio, algún mensaje de un familiar, de un amigo. De repente te regalaron un versículo en algún punto. Hay mucha gente que ha llegado aquí porque alguien le regaló un versículo en la calle. No le predicó, solamente fue y le regaló un versículo. Y ya está, y la persona dijo, wow, qué increíble, Dios me está llamando. Entonces, antes de que Pedro buscara a Jesús, Jesús buscó a Pedro. Entonces, antes de que nosotros busquemos a Jesús, Jesús nos buscó a nosotros. Antes de que Pedro obedeciera a Jesús, Cristo lo llamó por gracia. Y es la misma gracia que Jesús derrama sobre nosotros. Ninguno de nosotros es merecedor del amor de Dios, pero aún así Cristo nos los da. Ninguno de nosotros es merecedor del perdón de Dios, pero aún así Dios nos los da. Ninguno de nosotros es merecedor de las bendiciones de Dios, pero aún así Dios nos las da. Y eso, amigos míos, es gracia. Es un regalo que no merecemos, pero por amor, Cristo nos los da. Y antes de servir, Pedro fue amado por Jesús. Pedro no empezó su vida sirviendo. Pedro primero se sintió amado por Jesús y después fue llamado a ser un discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, el discipulado no comienza con lo que hacemos por Cristo, sino con lo que Cristo hizo por nosotros y con nosotros. Así es que hoy día quiero compartirte a través de la historia de Pedro 3 características, 3 marcas de un verdadero discípulo. Y la primera es, un discípulo obedece la palabra de Jesús. ¿Un discípulo qué hace? Obedece la palabra de Jesús. Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Lea conmigo, por favor, la última porción y dice, pero si tú, 1, 2, 3, ¿cómo dice? Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque Pedro pudo decirle, Señor, yo soy un pescador profesional. Hello. O sea, hay niveles. Y yo estoy arriba. ¿Por qué? Porque yo sé de pesca. Yo pesco todos los días, en toda temporada, en toda condición. Yo sé cuándo hay y cuándo no hay peces. Mi pregunta es, ¿Pedro podría haber hecho eso, sí o no? Sí, claro. ¿Por qué? Era un profesional. Pero Pedro decidió obedecer a Jesús. Hermanos, ese es el primer paso para convertirme en un discípulo. El primer paso para convertirme en un discípulo de Jesús es aprender a decir, Señor, si tú lo dices, yo obedezco. No necesito entender todo. A veces hay gente que dice, ¿pero por qué, pastor? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo con paciencia les explico. Pero es que a veces no necesitas entenderlo todo. Es como los papás. Cuando tú le dices a tu hijo, tiende tu cama, arregla tu cuarto, limpia tus cosas. Y tus hijos te dicen, ¿pero por qué? Bueno, la primera vez les puedes explicar, porque es necesario limpiar, porque es necesario hacer esto, por darle razones, ¿sí o no? Está bien, dale razones. Pero la segunda vez, si te vuelve a preguntar, ¿pero por qué? ¿Tienes que volverle a explicar?
Lo tienes que hacer porque yo te digo. Ah, es que esto es un autoritarismo. Claro, ya salió Keiko y todo cambia. ¿No? Entonces, si empezamos a hacer eso, no, porque ya te explicaron una vez. Y si tú todavía no le dimensionas, bueno, échale un poco más de cabeza, pero simplemente tienes que aprender a obedecer. Porque el que me ama, dice Jesús, obedece mis mandamientos. Entonces, la marca de un discípulo es decirle, Señor, no lo entiendo, pero te obedezco. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes para mí es bueno. Porque tus planes son mejores para mí. Porque tus caminos son mejores. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, tú quieres lo mejor. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para nosotros? Es como tus papás. Voy a volver a insistir en eso, papás. Yo estoy de su lado, papás. Porque este viene y dice, mi papá es el peor, no me dio permiso para ir al quinceañero. Y yo le digo, pero ¿cuántas veces te ha dado permiso antes? Ah, bueno, sí, a los demás, a todos. Pero en este no quiso. Y por eso lo odio. ¿En serio? Y cuando hablas con el papá de ese pastor, es que iba a ser en un barrio que era peligroso, no había quien lo lleve, no me daba mucha tranquilidad y por eso no le di permiso. Para mí es suficiente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ese papá quiere lo mejor para su hijo. No quiere que le pase nada. Suficiente, punto. Pero el maduro, ¿qué hace? El maduro obedece. Pero el inmaduro, ¿qué hace? ¿Pero por qué? Ya fue, por favor. Pero es que ya, es que todos van a ir. Pero es que no, mamá, no me hagas esto, mamá, soy la única que no va a ir, mamá. Ese es el inmaduro, ¿sí o no? El inmaduro es el que hace eso. Pero el maduro, ¿qué hace? No lo entiendo, pero yo creo que es lo correcto. ¿Está bien? Como cuando te quieren poner una papeleta. Tú te pasaste el rojo, pero ¿por qué, policía, jefe, ya pe? No, señor policía, realmente me pasé la luz roja. Lo siento, póngame la papeleta. Y te aseguro que esa respuesta al policía le va a decir como, hoy, y la negociación, y ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, no me he presentado y ya me están pidiendo la papeleta. ¿Cómo es esto? Me dejo entender. Las respuestas maduras son extrañas en un mundo inmaduro. Entonces, por eso necesitamos ser discípulos. Porque el discípulo que es maduro y aprende a obedecer, se convierte en sal y luz para el mundo. ¿Me sigue? Entonces, tenemos que madurar en eso. Hermanos, la fe no consiste en entenderlo todo, sino confiar en quién te está hablando. ¿Cuántos confiamos en Dios? Obedécelo. Punto. Él quiere lo mejor para nosotros. No sé, Señor. ¿Cómo que no sabes? Las marcas de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo obedece la palabra de Jesús. Hermanos, muchos conocemos la Biblia, pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo lo que ya sabemos? Porque un verdadero discípulo obedece. Pedro, echa las redes. Señor, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, y aunque no lo entiendo, voy a echar las redes. Hermanos, echen la red. Obedécele al Señor. Porque si no echas la red, no vas a ver el milagro. Si no echas la red, no vas a ver la bendición. Si no echas la red, no te vas a convertir en un discípulo. Si Pedro no echaba la red, no sé qué iba a hacer de él. Pero gracias a Dios, Pedro echó la red. Así es que vamos, dile a la persona que está a tu lado, echa la red, obedece. Segunda marca del discípulo. La segunda marca de un discípulo es que es transformado en la presencia de Jesús. La segunda marca es que es transformado en la presencia de Jesús. Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10 dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón,
no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Un verdadero discípulo es transformado en la presencia del Señor. Pedro no quedó impresionado por los peces. No fue la bendición lo que impresionó a Pedro. Quedó impactado por quién era Jesús. Por eso le dice, Señor, apártate de mí. Soy un pecador. Tú eres un hombre santo. Vete, no soy digno de estar en tu presencia. No soy digno de que me hables. No soy digno que estés en mi barca. No soy digno de que tú hagas esto por mí. No soy digno de nada, Señor. Apártate de mí, por favor. No le habló de los peces. No le dijo, Señor, wow, qué increíble. Nunca había visto esto. Esto es asombroso. No, no, no. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué te impacta de Jesús? ¿Qué te atrae a Jesús? ¿Su bendición? ¿O quién es Él? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás en la vida cristiana? ¿Por lo que Cristo te puede dar? ¿O por quién es Jesús? Porque un verdadero discípulo ya no se deja impresionar por la bendición. Un verdadero discípulo, un discípulo maduro, se enamora de Cristo Jesús. Vive enamorado de su Dios. Vive apasionado por su Dios. No sé si me sigue hasta ahí. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que aprender eso. Pedro no se quedó impactado por la bendición. Se quedó impactado por la santidad de Jesús. Cuando estamos cerca de Cristo, dejamos de mirar solamente nuestras circunstancias y comenzamos a ver nuestro corazón. Porque cuando yo me acerco a Jesús va a suceder eso. Va a revelarse quién soy yo. Cada vez que oro, yo no sé cómo estamos orando, pero nuestras oraciones tienen que ser una conversación honesta. Tienen que ser conversaciones transparentes, genuinas, reales, no complicadas. No te compliques tanto con la oración. La oración tiene que ser honesta, real, desde el corazón. Dios quiere eso contigo. Dios quiere una intimidad, cercanía. No quiere adulación. Dios sabe quién es. No le impresiona tu adulación. No le impresionan tus palabras complicadas. Lo que Dios quiere es una oración honesta, sincera, real, donde yo me pueda sentar y decirle, Señor, no la paso bien. En serio, tengo estas tentaciones, Dios. Estoy luchando con esto en mi mente, en mi corazón. Yo sé que no te agrada, pero ¿a quién más tengo yo sino a ti? Son mis oraciones sencillas. Mi oración de decirle, Señor, tengo un problema, estoy desanimado. O Señor, gracias, hoy fue un día increíble. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que me das. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque cuando yo soy honesto, empieza a salir real lo que está en el corazón. Y me acerco tanto a Dios que le empiezo a decir, Señor, no soy digno. Wow, mira todo lo que te estoy confesando. Para mí una práctica permanente es la confesión. Yo tengo que confesarle mis cosas al Señor. Y lo hago mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le hablo de lo que está en mi corazón, veo quién es Dios y cuánto me aman. Y eso hace que me quede impactado con Él y me acerca más a Él. Hermano, una relación genuina te acerca a Jesús. Cuando más genuino eres, más cerca vas a estar de Jesús. No finjas un cristianismo, no finjas una relación, no vale la pena, estás perdiendo tiempo. Dios quiere una relación genuina, real, no quiere apariencias. Ay, pastor, que yo soy una llorona, arranco a orar y vete en lágrimas. No pasa nada. ¿Tú crees que Jesús va a decir, ay, otra vez, ahí está, la llorona? No. Hombre, ¿qué puede decir, pastor? Yo no hablo mucho, yo hablo poco. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú hablas poco? Hermano, Él te hizo. Él sabe que hablas poco. Pero sabes que mientras más tú hables con Dios, va a llegar un punto que el Señor vas a pensar, ay, Señor, ya estoy hablando mucho allá también. Y Dios va a estar feliz de escuchar tu voz. ¿Sabes por qué? Por eso Dios dice, vengan a mí, traigan sus cargas. ¿Qué significa? ¿Tú crees que Dios no sabe cuáles son nuestras cargas? ¿Por qué no las pide? Porque Él quiere que hablemos. Porque Él quiere escucharte, Él quiere relación, intimidad. Y mientras más genuino seas, más transformado vas a ser. Por eso Pedro fue genuino. Pedro quería alejarse de Jesús. Jesús se acercó. No lo rechazó, lo llamó.
porque así es la gracia de Dios. Hermanos, podemos acercarnos confiadamente delante de su trono para hallar ¿qué cosa? La gracia y la misericordia que Dios tiene para nosotros. Tú necesitas gracia, Dios tiene mucha para ti. Pero acércate genuino. Ay, pastor, pero qué vergüenza, le voy a confesar un montón de pecados. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Amén. El amor de Cristo cubre multitud de pecados. Entonces, no hay nada que el amor de Dios no pueda cubrir. Pastor, pero tengo vergüenza. Sí, sabes que mientras te calles, el diablo va a aprovecharse de tu vergüenza. Pero cuando tú vengas a Cristo, Cristo te la quita. Y te llena de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Alguien dice amén a eso. Entonces necesitamos acercarnos a Cristo. Por eso 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mientras más me acerco a Jesús, más forma en mí su imagen. Entonces, hermanos, Cristo no busca personas perfectas. Transforma a quienes reconocen su necesidad. El verdadero discípulo permite que Jesús transforme su carácter, no solo sus circunstancias. Hermano, deja de pedirle a Cristo que transforme las circunstancias. Deja de pedirle a Cristo que transforme la gente. Primero tú. Por eso Jesús dijo, deja de preocuparte por la paja que hay en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo. ¿Qué está diciendo Cristo? Primero tú. Deja de pedir por los demás. Primero tú. Entonces deja que Cristo te transforme. ¿Por qué? Porque la marca de un verdadero discípulo es que es transformado en la presencia de Jesús. Pedro fue transformado en la presencia de Jesús. Señor, apártate de mí, soy un hombre tan pecador. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no tengas miedo, porque ahora yo te voy a hacer un pescador de personas. Ahora vas a ser mi discípulo. Me encanta. Tercera marca de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo vive para la misión de Jesús. ¿Un verdadero discípulo vive para qué? Para la misión de Jesús. Lucas capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que Jesús va a hacer. No tengas miedo de lo que Cristo va a hacer en tu vida. Va a doler a veces, porque la obra de Jesús en nosotros duele, porque tiene que sacar lo que no sirve. Te va a confrontar con muchas cosas. Te va a enfrentar a ti mismo. Y ¿sabes qué? Duele, pero vale la pena. No tengas miedo. No tengas miedo de leer la Biblia, porque este pastor es muy dura. No tengas miedo. Sigue, avanza. No tengas miedo de orar. No tengas miedo de consagrarte. No tengas miedo de entregarte. No tengas miedo de poner a Cristo en el primer lugar. Pero pastor, mi familia se burla de mí, pero la gente se burla de mí, me hace a un lado. He perdido amigos, he perdido situaciones de trabajo, he perdido compañeros, he perdido incluso mi familia, me ha hecho a un lado. Hermano, no tengas miedo porque no hay quien haya dejado padre, madre, amigos, sin que Cristo le haya dado 100 veces más. No tengas miedo de entregar tu vida a Cristo. No tengas miedo de poner en primer lugar a Dios. Yo ayer les decía en el ayuno, muchas veces como pastor, yo me he sentido mal porque a veces la gente viene y me dice, pastor, no puedo estar el domingo en la iglesia porque tengo trabajo. Y a veces yo le digo, hermano, está bien, no te preocupes. Yo entiendo que es trabajo. Nos vemos el siguiente domingo. Y el siguiente domingo tampoco vino, porque también tenía trabajo. Y el siguiente tenía ocupaciones, tenía cosas que hacer. Y ahí es donde empiezo a arrepentirme. Y le digo, Señor, perdóname, porque fallé en el consejo. Porque nunca debí decirle que estaba bien faltar por trabajo, sino debí decirle que hay que poner a Cristo en primer lugar. Porque tú le das un ápice al diablo, 1 metro de terreno santo y te destruye. Y muchas veces esas personas no vuelven a la iglesia.
Y cuando los llamas y les escribes, hermano, pastor, estoy trabajando. ¿Y de qué se agarran? Pero usted me dijo que estaba bien. ¿Me sigue o no me sigue? Un cristiano inmaduro. Porque cristiano maduro sabría que ni siquiera le preguntas a tu pastor, no lo pones en tentación. Porque el domingo es para congregar. El domingo es día del Señor. Y si mi trabajo me ocupa los domingos, entonces yo tengo que aprender a decir, ese no es un trabajo de Dios. Y si tú no puedes dejar trabajar por esto, entonces ¿quién es primero? ¿Dios o tu trabajo? ¿Quién te dio el trabajo? Y a muchos no les gusta eso, a muchos es que, ¿pero por qué? Es que entonces no has puesto a Cristo en primer lugar, perdóname. Tu trabajo es tu Dios, no Cristo. El dinero es tu Dios, no Cristo. Porque si tú confías en Cristo el domingo, Dios te va a proveer. Dios te va a dar. Pero es que es una cuestión de fe, pues. ¿Sí o no? Acá hay emprendedores. Y yo sé que emprendedores que cierran los domingos. Y aquí están. Y no tienen el negocio. No están como que en primer lugar en las encuestas. No. Pero en el nombre de Jesús son fieles. ¿Por qué? Porque saben quién tiene que estar primero. Y Dios no les ha fallado nunca. Dios les provee, Dios les da, Dios sigue con su negocio adelante. Y hay temporadas buenas. Hay temporadas. Y a todos los negocios les pasa. No te pasa a ti porque eres cristiano. Les pasa a todos. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir aún en los peores tiempos. ¿Sabe por qué? Porque también sé que hay emprendedores aquí que han soportado las crisis económicas que el país ha tenido. ¿Y sabes por qué? Porque pusieron en primer lugar a Dios. ¿Sabe? Te digo algo, mi Dios no es deudor de nadie. Así es que confía en Dios. Pero haz lo que tu fe te dé. Haz lo que tu fe te dé. Pero en primer lugar, la misión de Dios. Hermanos, Jesús no llamó a Pedro para ser un mejor pescador. Lo llamó para darle una nueva vida, un nuevo propósito. Cuando Cristo ocupa el primer lugar, nuestras prioridades cambian. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Cristo ocupa el primer lugar, nuestras prioridades cambian. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, yo tenía una vida lista. Ya estaba perfilado para ser músico, para tocar en grandes orquestas. Ya estaba perfilado, ya manejaba grupos, ya era conocido, ya me movía en el mundo de la noche y de los instrumentos y de las orquestas con mucha libertad. La gente tenía mi número, la gente me llamaba, todos los fines de semana tenía trabajo, no había falta, eso sí, siempre había. Yo estaba como que en mi gozo. Dije, tenía 18 años y con 18 años estaba en mi prime. Estaba en mi mejor momento. Yo estaba como que, todavía yo iba y le decía a mi papá, yo no necesito que tú me des. Yo tengo mi plata. Yo le decía a mi mamá, yo me echo solo. A mí nadie me ha dado, soberbio. Y un día llegué a la iglesia y Dios me dijo, ya no quiero que seas músico y que toques para el mundo. Ahora quiero que seas músico y que cantes para mí. Que seas un pastor de ovejas, de iglesia. Señor, por favor. Tenía un concierto, y recuerdo esto, tenía un concierto la siguiente semana. Iba a tocar con Víctor Manuel, iba a tocar con Botswana, iba a tocar con un montón de grupos. Ya estaba listo. Todos pagaban en dólares. Fueron los peores conciertos de mi vida. Me sentía vacío. Me sentía perdido. Miraba a la gente tomar, gritar y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Antes eso para mí era como que estoy en donde debería estar. Pero ahora miraba eso y decía, ¿qué hago aquí? Por eso no volví a un concierto. Si alguien me pregunta, dice, pastor, ¿por qué no va al concierto? Es que yo sé lo que es un concierto. Yo he estado en el escenario. Y yo he visto lo que como músicos provocamos en la gente. Yo he visto el desenfreno que la música puede lograr. Y yo he visto hasta el punto de inhumanidad que puede llevar al ser humano la música y el licor. Yo lo he visto. A mí nadie me lo ha contado, amigos. Yo lo he visto en primera mano.
Si alguien quiere saber a detalle, te lo cuento afuera. Pero te voy a decir una historia muy desgarradora. Y la última vez que yo vi eso, yo no pude aguantar más. Y todavía me fui a la casa de un pastor amigo en esa ciudad a la que me habían llevado a tocar. Y después de lo que vi, lloré toda la noche. No podía dormir. Le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Perdóname. Tú no me has llamado a esto. Esta no es mi vida. Y esas palabras me sonaban raras en la cabeza. ¿Por qué? Porque me había preparado toda la vida para eso. Yo soy músico desde los 5 años. Soy trompetista desde los 5 años. Y he tocado trompeta toda la vida y he estudiado trompeta en la universidad. Soy un músico de universidad. Entonces me he preparado para eso. Esa era mi carrera. Pero Dios decidió cambiarlo todo. Porque cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo, Dios te lleva a su misión. Dios te cambia la asignación. Dios te cambia el propósito. Dios te cambia la vida. Yo recuerdo, agarré mi trompeta, la eché a un lado en mi cama. Lo miré al pastor, lloraba y le dije, yo no sé qué hago aquí. Pero gracias por recibirme. Porque yo tenía un hotel, un cuarto hermoso, 5 estrellas, cuarto para mí solito. ¿Y sabes qué me dio este pastor? Un cuarto, 10 camarotes y me dijo, acomódate en el de allá arriba. Cuando yo estuve en ese camarote, en ese cuarto, ¿sabes qué pasó? Era el mejor lugar del mundo. Era mejor que ese hotel 5 estrellas. Y ahí dije, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Todo el grupo se regresó en un bus cómodo. Yo me regresé en un colectivo. 5 de la mañana. Y seguía llorando. Seguía llorando, no podía pararse, me abrió el caño. Seguía llorando. Pero ¿por qué lloro, Señor? No entiendo. Seguía llorando. Y cuando llegué a Arequipa, dije, me voy a meter al seminario. Y de ahí es una historia aparte. Y aquí estoy, hermanos míos, en la misión de Dios. Tocaba para 50,000, 20,000, 30,000 personas. Ahora soy feliz sirviendo y bendiciendo a 200, 300, 900, 1,000, las personas que Dios ponga en mi camino. ¿Por qué? Porque es para su gloria. Y pregunte, ¿dónde está? ¿En qué misión está tu vida? ¿En qué misión estás tú? ¿Qué asignación te ha dado el Señor? Eres cristiano, estás aquí. ¿Qué misión estás cumpliendo? ¿Tu misión o estás en la misión de Dios? El discípulo verdadero entiende que ya no vive solo para sus propios planes. Ahora vives para los planes del reino de Dios. Así es que, hermanos, quien sigue verdaderamente a Jesús siempre termina participando en la misión de Jesús. Sirve, hace su obra. Y el servicio ha sido mucho más desafiante que abrir un espacio en el mundo de la música. Pero Dios es bueno y Él nos va llevando, hermanos. Así es que después de estas 3 características que hemos visto, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo produce Jesús esta clase de discípulo? Y la produce en 3 lugares. Quiero que lo notes. El primer lugar es en el lugar secreto. No vas a ser un verdadero discípulo si no tienes un lugar secreto con Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, pero cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ese es el lugar donde aprendemos a permanecer con Dios, mediante la oración y su palabra. Allí nace la obediencia. Allí nace el llamado. Allí nace la relación con Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Designa un lugar. Designa un lugar en tu casa. Lo que conocemos como un cuarto de guerra.
Haz tu cuarto de guerra. ¿No? Métete allí. El baño no es un buen lugar. Sabemos que no sea ahí. Otro lugar. Desígnalo en la casa. Tu oficina, un espacio donde de repente tus hijos van al colegio. Aprovecha, meter en el colegio, en la universidad. En tu cuarto, enciérrate. Enciérralo a tu esposo para que no te interrumpa. ¿Qué sé yo? ¿Entiende? Pero hagamos un lugar secreto. En segundo lugar, el discípulo se produce en el lugar de reunión. Primero en el lugar secreto. Segundo en el lugar de reunión. ¿Dónde? La iglesia. 1 Corintios 14:26 dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. ¿Dónde? En la iglesia. Entonces, mi primer lugar donde se forma un discípulo es el lugar secreto. El segundo lugar para formar un discípulo es la iglesia. La iglesia es el lugar donde somos edificados, donde somos corregidos, donde somos animados y donde somos fortalecidos. John Stott dijo, la iglesia está llamada a ser una comunidad visible de discípulos transformados. La iglesia está llamada a ser una comunidad visible, que el mundo nos vea como Cristo nos transforma. Y cuando Cristo te transforma, la gente va a decir, yo quiero lo que tú estás viviendo, porque si Cristo pudo contigo, también puede conmigo. Amén. ¿Cuántos fuimos casos difíciles? Y por eso yo me enorgullezco de decir que Cristo pudo conmigo. Y cuando alguien pregunta, pastor, ¿no va a poder conmigo? Si pudo conmigo, amigo, puede contigo. No, pastor, usted era un santo. Pregúntale a mi mamá. Nadie es un santo, amigos. Nadie madura solo. Necesitas una iglesia para madurar. No seas una isla cuando Dios te ha dado una familia. El segundo lugar para formarse como discípulo es el lugar de reunión, la iglesia. Pero en tercer lugar, el discípulo se forma en el lugar público, afuera, en la calle, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. Allí se forma el discípulo. Hechos capítulo 2, versículo 46, 47 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Qué dice el versículo 47? ¿Cómo empieza? Y a ti te cansa la iglesia. Y a nosotros nos cansa la iglesia. Si el pastor demora un poquito y algunos están ahí, te cansa la iglesia. No te puede cansar la iglesia. No, pastor, no me cansa la iglesia, me cansa usted, pues está predicando. No, es que no predico mi palabra, predica la palabra de Dios. Y por eso dice, todo el tiempo, ¿qué hacía la iglesia? Alababa a Dios y disfrutaba de la buena voluntad de toda la gente. Si nosotros no alabamos a Dios todo el tiempo, si nosotros no estamos todos los días conectando con Dios, no vamos a gozar de la buena voluntad de la gente. Pero el Señor no va a agregar más gente a la iglesia. ¿Por qué agregaría Dios gente a una iglesia en la que no crece? En la que no hay fruto. Y damos gracias a Dios que la iglesia va creciendo, tiene sus cositas y vamos avanzando. Pero podríamos hacerlo más. ¿Cuándo? Cuando todos los que somos de la iglesia decidimos madurar. Decidimos ser verdaderos discípulos y dejar que Dios nos use en el lugar público. Porque el discípulo es enviado al mundo para reflejar a Cristo y compartir el evangelio. Si Dios nos está enviando al mundo, entonces no eres su discípulo. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia que Cristo siempre envió a sus discípulos. Nunca los dejó sentados. Siempre los mandó a predicar. ¿A cuántos les hemos predicado esta semana?
¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo esta semana? ¿Cuántas personas has invitado a la iglesia esta semana? ¿Cuántas personas le has predicado el evangelio esta semana? Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Y cuando hacemos eso, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hermanos, no vivimos únicamente para reunirnos, vivimos para ser testigos de Jesús. Hay que testificar de Cristo. Dejemos de pelear, dejemos de ver lo que es en la iglesia. Ay, es que me hablaron así. Ay, es que me trataron así. Ay, es que me dijeron esto. Ay, es que me dijeron el otro. Es que a mí nadie me habla así en la iglesia. Si yo no... ¿En serio? ¿Estás preocupado por cómo te hablan? ¿Estás preocupado por cómo te tratan? Ya, somos pecadores, redimidos por Cristo. ¿Tú crees que esta es la iglesia? La iglesia es perfecta, te equivocaste. Porque desde el día en que tú y yo llegamos, la malogramos. Entonces la iglesia es un lugar de pecadores, de gente imperfecta, que se equivoca, empezando del pastor. Yo siempre les digo, nunca pongan su esperanza en mí. El que ponga su esperanza en mí le va a ir mal. Porque aquí yo no estoy para hacer Cristo. Aquí yo soy Cristian. Parece, pero no. ¿Entiende? Cristo, es el que salva, es el que restaura, es el que da gracia, es el que da perdón, es el que da salvación. Pon tu mirada en Él, no pongas tu mirada en mí, yo me voy a equivocar. La gente aquí se va a equivocar. Pero si tú eres fácil de ofender, estás en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es ofensiva. Y la verdad es ofensiva. Pero aquí tenemos que llegar a amar la verdad. Y cuando tú amas la verdad, te vas a dar cuenta que sea como sea, la verdad te llega a ti porque alguien te la dijo. Y si te la dijo es porque te ama. Nadie que no te ame no te dice la verdad. Entonces, hermanos, amémonos los unos a los otros y vivamos para la misión de Jesús. El discipulado no es un programa, es un proceso diario con Cristo. Un verdadero discípulo obedece la voz de Dios. Un verdadero discípulo es transformado por la presencia de Jesús. Y un verdadero discípulo vive para la misión de Jesús. Y todo eso ocurre cuando permanecemos en el lugar secreto, cuando caminamos juntos con la iglesia y cuando somos enviados al mundo a predicar de Cristo Jesús. El día lunes tuvimos una campaña médica aquí increíble. El sábado teníamos 40 personas inscritas y yo estaba hiperventilando. Junto con mi esposa, eso no va a funcionar. ¿Para qué nos comprometimos? Crisis de fe de 5 segundos. Después dijimos, vamos, el domingo vamos a volantear y vamos a ponerle ánimo. Fuimos, volanteamos y el día lunes atendimos más de 160 personas. Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Todos los americanos que vinieron a servir el día lunes decían, ¿al otro año podemos volverlo a hacer con ustedes? Y podemos hacerlo 2 días y nosotros estábamos, take it easy, gringo. Porque ahora el inglés, soy bilingüe. Entonces, ¿entiendes? Entonces, estábamos increíbles de tranquilos, pero estaban emocionados y venían y nos tomaban fotos, todos los voluntarios con su polito azul de sal y luz, bien vestiditos, ayudando y esto, ¿no? Y pusimos a nuestra colombiana ahí a que pueda pasar las cosas y ella iba por todas las mesitas. ¿Tienes agua? Le sirvo un tintico, le sirvo a este de nada bonito, así, los pusimos a la que era. Y todos los demás estaban sirviendo, y todos los demás estaban ayudando y atendían. Y hay algunos hermanos que están enfermos hoy, ¿sabe por qué? Se contagiaron ese día. Pero lo hicieron sirviendo para la gloria de Dios. Y Dios los guarda y los protege. ¿Y sabes qué? Hoy día han llegado personas que estuvieron en la campaña, que nunca habían entrado a esta iglesia. Y te voy a decir algo más, que el principal vendedor de droga del frente estuvo aquí. Estuvo aquí hoy. Y cuando lo vi, y me dijo, ustedes me han ayudado. Y yo no me voy a olvidar de eso nunca. Y a partir de ahora, yo voy a venir a esta iglesia. Gloria a Dios.
Y eso es lo que hacemos, iglesia, cuando decidimos hacer la misión de Dios. Así es que, hermanos, una iglesia que ya va a cumplir 30 años, ya es una iglesia madura. Así es que hay que crecer. Si te fallamos, como dice la canción y el salmo, si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Si la conoces, deja de escuchar música mundana, oiga. Pero nos perdonamos, seguimos para adelante y ponemos nuestra mirada en el Señor. Y dejemos que Él nos convierta en verdaderos discípulos. Y cuando hacemos lo que Dios nos dice, Dios va a añadir más y más personas a esta iglesia. Que Dios sea la gloria y la honra para siempre y por siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.